Numeral huele mal, dice en nuestro YouTube Live, Zully Think, qué impotencia si los dos candidatos más fuertes tienen señalamientos graves. Aquí escoger lo menos peor es mucho más doloroso. Dice Francisco Javier González, corrupción y más corrupción en la Contraloría. Bueno, es la opinión de quien está opinando, pues de quien está usando este numeral en nuestro YouTube Live. Nos vamos para Twitter. Numeral huele mal. Dice Cristian Moreno, huele mal que se empeñen los partidos corruptos de siempre elegir a esa señora Rangel porque les va a tapar toda la corrupción. Huele mal, dice Camilo. Huele mal el señor Hernández, que sería el contralor de bolsillo del gobierno. Otro comentario a esta hora, Sandro Bermúdez, huele mal la forma de algunos movimientos que se dieron en la conformación de la terna para reemplazar gobernador en La Guajira. Pues bien, les vamos a hablar de la administración de Felipe Córdoba, contralor saliente, quien deja el cargo, pero que además se dice que es también quien ha apoyado la candidatura de la señora Rangel, ¿no? Eso sí, pues también es innegable, Paola, que tienen una cercanía, además vienen de trabajar juntos. Sí, ella es la actual directora de la DIAR y de la Contraloría General de la República y es muy cercana a él, es la persona que se dice, pues, es la que él quiere dejar reemplazándolo en este cargo que pues termina él en septiembre de este año, María Fernanda Rangel, que ya cuenta, como lo decíamos, con el apoyo de diferentes partidos en el Congreso de la República, los liberales, la U, Cambio Radical y los conservadores. Ya después de la 1 de la tarde, Andrea, en Sigue la W Digital, les vamos a mostrar los perfiles de cada uno para que ustedes sepan quiénes son y qué apoyos políticos tienen. Bien, y como nuestro país sufre de memoria, de falta de memoria, desafortunadamente, nos pusimos a revisar en esa elección a Contralor de Felipe Córdoba una persona que estuvo muy, muy cerca, la sombra desconocida un poco de esa elección a Contralor. Se trata del señor César Giraldo Calzones, conocido en la región como Calzones. Es un empresario, Mauricio, es finquero de Pereira, muy, muy conocido incluso por trabajar con el Centro Democrático. También él estuvo detrás de esa elección de Felipe Córdoba. Sí, y él empezó como vendedor minorista de víveres y se convirtió en muy poco tiempo en una persona muy acaudalada, tenía mucho dinero, se volvió millonario, ha hecho negocios, dicen, según las investigaciones y otras versiones, que tuvo negocios con narcotraficantes o personas cercanas a la mafia. Cristian Camilo, su hijo, dicen, pues, o fue sabido que impulsó la campaña de Federico Gutiérrez en Pereira. Y pues también este señor César Giraldo Montoya, conocido como Calzones, ha sido muy fuerte y cercano al uribismo, como usted lo dice, en Risaralda, fue fundador del partido del expresidente Álvaro Uribe, allí en este departamento, y pues como también se supo en los medios de comunicación, se presentó como coordinador del Centro Democrático y delegado especial de Uribe Vélez. Pues hablamos a esta hora de él porque yo creo que el saliente Contralor Felipe Córdoba nos debe a todos una explicación de esta persona que pasó desapercibida durante su elección, pero que hoy ya está siendo señalado de varias investigaciones y saber si él todavía está influyendo o no esta elección a Contralor. Exconcejal de Pereira, Carlos Alfredo Crosswhite, bienvenido aquí a Sigue la W. ¿Qué decir de las explicaciones que ha dado Felipe Córdoba respecto a esta cercanía con el señor Calzones? Bueno, Andrea, muy buenas tardes y a todos los amigos de la W. Muchas gracias por esta tan amable invitación en un tema trascendental, de vital importancia para el futuro del país. Este país ya no resiste más esta estela de corrupción, este saqueo a las rentas públicas. La gente espera un cambio, pero un cambio real en la manera en que se controlan los recursos públicos, lo que hasta ahora no ha pasado. Y cuando, para referirme al numeral que dice que huele mal, numeral huele mal, yo comienzo con decir, huele mal en la medida en que en Colombia nunca se pidió una explicación el porqué de este señor Felipe Córdoba Larrarte, que llegó a la Contraloría General de la Nación de la mano del señor César Giraldo, que le denominan Calzones, jefe político del Centro Democrático en Risaralda, y quien apareció en todo ese escenario en el año 2018 como el gran patrocinador, el gran mecenas de la figura de Felipe Córdoba. De eso dan cuenta las investigaciones periodísticas de Noticias 1, de la W, las fotos que hay del Espectador de también. Y además, que no se dio ninguna explicación, no se pidió. Hoy estamos pagando unas consecuencias en la medida en que esta 4 años fue un saqueo
general de las rentas públicas, una gran estructura que se crea a través de una reforma constitucional en la Contraloría que no da resultados. O sea, la nación invierte para generar resultados y luego lo que ve es que no hay resultados. Y en esa estela también vuelve a aparecer la figura de Felipe Córdoba de la mano. Felipe Córdoba no dio ninguna explicación sobre las denuncias que se hicieron en medios periodísticos nacionales sobre la compra o la construcción de una lujosa vivienda en el sector de Malabar, en Pereira, que es el sector más lujoso, donde hay unos costos exorbitantes. Yo estuve ahora mirando la construcción, un lote de alrededor de unos 5.000 metros cuadrados en una zona donde se vendía no menos de 400.000 pesos el metro y con una construcción de más de 1.200 o 1.300, fabulosa. Dice que tienen vidrios blindados. Es la sensación alrededor de toda una zona de Pereira donde no hay sino ricos, porque acá no hay sino ricos. Y los mismos ricos de acá están aterrados con eso. Y ese señor no da explicaciones. Y no da explicaciones en nada de lo que tiene que ver. Y por lo tanto, estamos signados a eso, a que él metió la mano. De eso dan los elementos que hay de prueba, que la misma revista Semana ha sacado unas notas sobre eso, donde da elementos probatorios de que ahí está de la mano la señora María Fernanda Rangel, de la mano de Felipe Córdoba, y Felipe Córdoba con los enlaces del señor César Giraldo y toda una estructura que se ha montado alrededor de ese gran poder. Entonces, podemos los colombianos esperar que se cambie el jueves y que se elija una persona que sea garante del manejo de los recursos públicos, o seguiremos por el camino y por el despeñadero saqueando los recursos públicos y simplemente generando una gran crisis institucional y de incredulidad. Exconcejal, permítame, le leo algunos comentarios porque justamente estamos todos pendientes de la elección, ¿verdad? Esta semana en el Congreso de la República, el próximo Contralor o Contralora, pero también hay unas dudas, inquietudes no resueltas del Contralor que se va, y por eso estamos hablando del señor César Giraldo. Y yo quiero mostrarles esa fotografía porque en la elección de Contralor, Paola, cuando estaba Felipe Córdoba en esa expectativa en el Congreso, aunque ya se sabía que eso era un secreto a voces, porque él estaba también compitiendo con José Félix Laporí. Pero en esa fotografía se ve a ese señor, exconcejal Carlos White, también se ve al señor César Giraldo, ahí están con Felipe Córdoba, estaban en un sector muy cercano a ellos dos y es la oficina del ex representante a la Cámara, Felipe Cabrales, quien ha sido muy cercano a Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En esa fotografía vemos al señor Giraldo. Él en ese momento tenía tanto poder para estar en un selecto grupo sentado contra el entonces candidato a Contralor Felipe Córdoba. ¿Él fue determinante en esa elección, exconcejal? Sí, claro. Yo le voy a decir con conocimiento de causa. Es que yo tampoco estoy aparecido acá. Yo he sido 3 veces concejal de Pereira, diputado, he hecho actividad política siempre en los grupos alternativos y me tocó vivir de primera mano desde hace mucho tiempo. Yo fui concejal en el año 95, después repetí allá por allá en el año 98, volví a ser diputado, después concejal de Pereira en el periodo pasado. Y viví una cosa aterradora, que es de las cosas que más me defraudó de la función pública, es que las elecciones, por ejemplo, en materia de personero y de contralor a nivel local, hablo, es signado con contratos y con plata y contratos. Los votos se compran. Estas elecciones, y para esos grandes cargos como las elecciones a Cámara y Senado, o si no, vea el caso de las marionetas. El caso de las marionetas es el saqueo de las rentas públicas para elegir a un badulaque, a un mediocre, a un bandido como senador de la República. Y eso opera y tiene resultados, porque un mediocre y bandido como el Castaño y las marionetas salen elegidos a pesar de que los habían denunciado, lo eligieron como senador de la República a nombre del Partido Liberal, un partido histórico. Sí. O sea que aquí está, las elecciones están asignadas con dinero y el dinero se requiere para ir a hacer los lobbies, para hacer ¿cómo se llama? Ágapes, para hacer todo. Entonces, el dinero lo ponen determinadas personas en la financiación política. Y eso es lo que uno ve en la mano acá. Sí. Y aquí uno lo vio desde el principio, porque aquí hay un famoso personaje que se dice ser periodista, pseudoperiodista, prepago, donde se mantenía con el señor César Giraldo y con el señor Felipe Córdoba. Hablamos del señor James Amaya, donde con Sirio y Troyano le hacía toda la parafernalia de mostrarlo y todo. Entonces ahí hay un ejercicio del poder. El poder
Para obtener el poder se requieren grandes recursos. En Colombia no se requieren méritos. Méritos no hay. En Colombia no hay una carrera de méritos. En la Contraloría General de la República se pretende mostrar a los colombianos que hay una calificación de méritos, pero los méritos no hay porque es una manipulación continua del anterior Congreso. Lo que hizo el actual fue tratar de enmendar una cosa que ya nació nació contaminada. O sea que aquí no hay nada, aquí lo que hay es una estructura de poder y porque además hay que decírselo a la gente en Colombia, los congresistas requieren que las gerencias regionales de la Contraloría tengan pleno control. Y yo lo he vivido, nosotros lo hemos vivido porque somos veedores ciudadanos en esta ciudad y lo ve uno desde el punto de vista que ellos gerentes, y hay unos gerentes allá como 2 o 3, son siempre de la mano de los congresistas. En el caso de Risaralda, los gerentes, por ejemplo, son de Mario Castaño, son de Diego Patiño, de Sammy Merel, que están sentados ahí. Se conocen ya como fichas de los políticos. En medio de la gran corruptela. O sea que esto no cambia. Entonces, por lo tanto, la importancia de personajes como César Giraldo o como de otros mecenas de la actividad pública es necesario para llegar a esos altos cargos del Estado. Mire, escriben hasta ahora, huele mal, numeral huele mal, dice @mariaco1986. Huele mal esta nominación a Contralor sin imparcialidad y por qué no mostrar la votación de frente, dice Paisant Dereana. Huele mal los calzones que al parecer comparte el uribismo y Pipe. Cristian Moreno, @Crispa Móvil 11, huele mal que se empañen los partidos corruptos de siempre elegir a esa señora Rangel porque les va a tapar toda la corrupción y por el contrario dice Aleida MN, numeral huele mal, la falta de la palabra de todos los que se adhirieron al pacto histórico y ahora sacan las uñas para hacerse a un contralor que les garantice los negociados. Entonces, mire, además de esa primera fotografía, mostrémosla nuevamente, por favor, de Felipe Córdoba y el señor César Giraldo en la oficina del señor Cabrales del uribismo, en ese momento representante a la Cámara, pues ahí muestra esa cercanía que tenía el día de la elección. Pocas personas estaban allí junto a él y ahí también aparece con el representante actual Víctor Tobar de Cambio Radical. Estaban ahí, esa fotografía hasta el momento no se conocía, pero muestra ese poder que tenía el señor César Giraldo en esa elección de Felipe Córdoba. Mostremos la fotografía 2 también donde se le ve a él al lado del saliente contralor y mostremos también este video en su momento de Noticias 1, donde Mauricio en ese momento parecía que era como un personaje medio inadvertido, pero ahí se ve en todo el momento al señor César Giraldo, conocido como Calzones, con cuestionamientos, incluso de enriquecimiento ilícito, al lado de Felipe Córdoba. Ahí se ve detrásito, todo el tiempo lo estamos notando ahí. Siempre estuvo ahí, o sea, lo que quiere decir que es una relación que ha tenido muy cercana al contralor Felipe Córdoba y pues ahora lo que se advierte es si esta candidata María Fernanda Rangel pues llega de nuevo de la mano de este señor Calzones. En las imágenes que estamos viendo en ese momento ahí se ve claramente, Andrea, esto es en el ¿dónde es esto? En el Congreso. Sí, claro, eso fue en el Congreso de la claro. República. Apenas llegó, no se le despegó el señor César No se le Giraldo. despegaba y aparece en la imagen y, bueno, aparece usted entrevistándolo. Sí, exconcejal. En ese momento estaba como de bajo perfil, aunque se conocía que era empresario, pero después de estas investigaciones y la investigación que reveló El Espectador, uno de los periodistas, Mauricio Navarro, del Espectador, pues ahí ya cambia todo el panorama porque es que este señor está señalado incluso de enriquecimiento ilícito. Obviamente, él dice que es inocente de toda esta situación, pero ya tiene unos señalamientos muy graves. Háblenos de qué se le acusa al señor César Giraldo, conocido como Calzones. Bueno, ustedes bien al inicio de la conversación ya hicieron un recuento, que es el recuento mismo que trae El Espectador, que se ha hecho a través también de una denuncia que hizo en Plaza Pública en su momento candidato Gustavo Petro y presidente de la República de Colombia, en Soacha, tal vez, fue que hizo la denuncia donde dijo que no había viajado a Pereira porque había una situación de riesgo en su vida y que de eso había este personaje estaba supuestamente, aparentemente estaba vinculado. Están todas las investigaciones que salieron alrededor en los periódicos nacionales como El Espectador. Y además una cosa, es que esto no viene de ahora, esto viene desde hace muchos años, lo que pasa es que era una figura que pasaba desapercibida, pero él es el jefe político del uribismo en Risaralda. O sea, cuando la elección de Duque como presidente en campaña, el que aparecía siempre al lado de él
era el señor César Giraldo con el presidente de la República. Hay una foto también por ahí donde aparecen en un almuerzo y Duque dando una especie de entrevista al director de noticias de Caracol Televisión y al lado César Giraldo. Esa foto ha rotado mucho por ahí. O sea, es una persona de gran ascendencia. Siempre cuando uno veía en Pereira y salían las fotos, las manifestaciones y salía Álvaro Uribe, siempre estaba al lado César Giraldo. O sea, César Giraldo es un tipo que como en todo, como en la política, es el que tiene el poder. Como en otrora Pereira tenía el poder, lo tenía Javier Marún, o como ahora lo tiene Sammy Merer con Diego Patiño. O sea, se turnan el poder. En este caso, con el gran poder del uribismo, este señor obtuvo ese gran poder. Y también decir una cosa que quiero agregar, para mirar que nada cambia. En el caso de Felipe Córdoba, que prometió una gran tarea en materia contra la lucha contra la corrupción, voy a poner ese antecedente que me ocurrió a mí. Yo, como veedor, estuve acompañando a unas asociaciones del sindicato de la Contraloría General de la República en una acción popular y coayudé esa acción popular y participé activamente en un negocio de la compra de un edificio abandonado, un edificio que da en la 42, cerca de la avenida 30 de agosto, ubicado en una zona donde el plan de ordenamiento territorial no permite ese tipo de instituciones públicas de carácter nacional. Aparece un negocio, compran un lote, ese edificio abandonado en 3.000 millones, aparecen vendiéndola en 5.200 y después aparece el mismo vendedor adjudicatario de una licitación, de una obra de 7.000 millones para reponerlo. En ese caso, estuvimos haciendo toda una tarea de control ciudadano, haciendo la denuncia, y lo que hicimos fue una persecución. Yo sufrí una persecución con mi familia aterradora, que hoy todavía la estoy pagando, y llegó a tal punto el descaro que en una ocasión no solamente me llamaron senadores de la República, hay un importante senador de la República que me llamó, me buscó la manera de tener conmigo, no, yo nunca quise salir, pero en una ocasión hablamos vía este Zoom, y dentro de las conversaciones al final me dice lo siguiente, porque yo le dije, no, al fin, ¿para qué me buscaba? Exconcejal. Es que usted está obstaculizando la labor de un gran personaje. ¿Quién le dijo eso? Era Felipe Córdoba. ¿Qué senador le dijo eso, exconcejal? Eso me lo dijo el señor, al actual presidente del Senado de la República, el señor, el senador Roy Barreras. ¿Roy Barreras le dijo eso? Me busca, y es del pacto histórico, y te consta que yo soy del pacto histórico, pero las cosas hay que decirlas. Y me buscaron para presionarme por eso, y eso me pareció extremadamente grave. Y tan grave es que después, al no obtener, tuvieron la conchudez de mandarme, oiga bien, de llegar a Pereira para buscarme el subcontralor general de la Nación, el señor Julián Ruiz, que no soy contralor distrital, y vino a Pereira, a mí, a un simple ciudadano mortal, un veedor, a buscarme, a hacerme una serie de lucubraciones y hablarme de que yo era un gran excontralor, exconcejal. Muy grave. Y al final estamos en la misma corruptela. Sí, exconcejal, pero puede cambiar. Exconcejal. Permítame que llama Mauricio con su pregunta, exconcejal, porque queremos leerle algunos comentarios que nos llegan hasta ahora. Numeral huele mal. Edgar Montenegro, que se haya multiplicado las entidades de control al ritmo de aumento en billones de la dictadura de corruptos. Dice Alberoni del Becho, huele mal. Preguntamos, ¿a quién controla a la Contraloría? Si todos los días hay más rateros de dineros públicos. Algunas opiniones que nos llegan hasta ahora, Mauricio. Exconcejal, usted, como veedor, también ha hecho seguimiento a todo este caso y lo que ha pasado con el señor César Giraldo. Estamos hablando que estuvo en la sombra, por lo menos hace 4 años, y muy cercano al contralor Felipe Córdoba. ¿Qué ha pasado con esas investigaciones que se han hecho en contra de él? Pues se habla que enriquecimiento ilícito, que tuvo nexos con narcotraficantes, bueno, entre otras denuncias que ha tenido, pero eso no ha prosperado. ¿Qué ha pasado con esas investigaciones? Porque se habla de él, pero en materia penal no pasa nada. Y mostremos ahí las fotografías de esos pantallazos de la investigación del espectador. Adelante, exconcejal. Mauricio y Andrea, en Pereira no pasa nada en materia de investigación, en Pereira no hay justicia. ¿Pero ese caso está ya en la Procuraduría Regional de Pereira o está en Bogotá? Yo le digo una cosa, y ojalá me estén oyendo personas pereiranos, los ciudadanos del común y corriente, para mirar qué vamos a hacer. Es un pedido. Estamos casi que solicitando del gobierno nacional que haya una acción decidida que en Risaralda haya justicia. Yo vengo siendo veedor ciudadano y dirigente político, me la he jugado entera por esta ciudad porque amo esta ciudad
porque amo mi pueblo, porque me duele lo que pasa, y uno no encuentra justicia, ni en eso ni en nada. Mire todas esas cosas, por ejemplo, que han pasado acá. Este caso con el señor César Giraldo, pues eso ya se hubiera investigado y se hubiera aclarado, y si realmente no tiene nada que ver, nada que ver. En el caso de la compra, de la adquisición de ese lote por el parte del señor Felipe Córdoba, ya se debió haber hecho. Por lo tanto, el Contralor tenía la obligación de salir públicamente a explicar en detalle a los ciudadanos en Colombia los orígenes de los recursos y los negocios y todo lo que hay alrededor de ese fabuloso negocio de un predio que no vale menos de 4.500 millones, y que me digan a mí como un Contralor en 3 años puede lograr hacer tantas cosas, cuando los ciudadanos del común y corriente luchan y luchan y luchan por llegar a sacar sus familias. Y todo lo que viene acá en materia de lo que se ha dicho en Pereira, de toda la injerencia de la actividad criminal, de los gota a gota, de todo lo que de alguna u otra manera afecta nuestro normal desarrollo como sociedad civilizada, y donde realmente no encontramos un norte. Hay impunidad, rueda la impunidad, la fiscalía no opera, la Contraloría está en manos de la politiquería y la corrupción, lo mismo que la Procuraduría General de la Nación. Tanto gasto, tanto recurso, tantos esfuerzos, tanto diseño de una institucionalidad para que no brinde una respuesta efectiva al clamor de una sociedad que quiere que su trabajo, su esfuerzo, sus impuestos, sus tasas, sus contribuciones sean debidamente utilizadas y no para el enriquecimiento de todo. Mire, yo quiero seguir mostrando quién es el señor César Giraldo. Insisto, una explicación que no ha dado quien ya se va a ir del cargo de la Contraloría, el señor Felipe Córdoba. Y a propósito de este, dice el Javi Bonilla. Numeral, huele mal que si Felipe Córdoba no dio explicaciones antes, pretender que las dé a puertas de irse, primero Uribe entrega todas las tierras que no le pertenecen. Numeral, huele mal. Escuchemos esta corta declaración, pero contundente, que en su momento hizo el señor Calzones apoyando a Felipe Córdoba, pero que después salieron a la luz este año, recientemente, investigaciones contra el señor Calzones. Creo que en el momento estamos apoyando al doctor Felipe Córdoba. En el momento estamos apoyando al señor Felipe Córdoba. Y recordemos este audio del entonces candidato a la presidencia, hoy mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, donde hacía mención a ese mismo señor Calzones, de quien hoy estamos mostrando esa fotografía de la cercanía con Felipe Córdoba el día de su elección, y que ya se va a finalizar su periodo y no ha explicado por qué tanta cercanía con un señor cuestionado. Que le dicen Calzones, alias Calzones. Alias Calzones, que goza de reputación de haber construido su fortuna ligada a narcotraficantes, que es el dueño del gota a gota en la ciudad de Pereira y que es el jefe de la campaña de Duque II buscando la mayoría electoral en Pereira para que Duque II sea presidente. Allá donde me tocó suspender la manifestación porque decían que me iban a matar, una banda que son precisamente los hombres armados que recogen el crédito que tiene que pagar la señora amenazada a punta de revólver al 20% diario para que alias Calzones se vuelva millonario. Esa acusación, exconcejal Carlos Alfredo Crosswhite, del entonces candidato Gustavo Petro, fue muy grave con respecto al señor Calzones. Incluso él dijo que le sabotearon su campaña en Pereira y que hablaba de también unos matones. En su momento él lo negó, él dijo que presentara las denuncias, o sino que iba a denunciar por injuria y calumnia a Gustavo Petro, pero eso ¿en qué quedó finalmente? Y también preguntarle, exconcejal, si ese señor Calzones está apoyando o no a la señora Rangel, ficha de Felipe Córdoba. En nada quedó la denuncia no ha pasado a mayores, eso lo olvidó como todo lo que se olvida aquí. Aquí todo se olvida, aquí es la tierra del olvido, aquí todo queda simplemente por allá en el que se dijo, y todo vuelve, y los hechos siguientes que son de mayor magnitud van sepultando los anteriores. Eso es lo normal que ocurra, o sea, no quedó nada, no se aclaró. Una situación gravísima que no pudimos traer
al presidente, al hoy presidente en su candidato no pudimos tenerlo en plaza pública. Eso es una situación gravísima. Eso debió haber sido explicado por las autoridades, por el señor fiscal general de la Nación, que tiene que garantizar el libre y normal desenvolvimiento de las elecciones y garantía de todas las denuncias que se hicieron. No quedó en nada. Nunca nadie más volvió a tocar el tema. Eso quedó en el olvido. Eso trasluce ahora o trasciende en la medida en que hay una elección importantísima, que es la elección del próximo Contralor General de la República, y todos los hechos normales en materia de lo que ha sido el recorrido del señor Felipe Córdoba Larrarte, más todo este amarre a través del señor Giraldo y de todo lo que se ha salido a la luz pública, pues da a entender y demuestra que la señora María Fernanda Rangel es una persona patrocinada por el señor Felipe Córdoba y por lo tanto tiene en su haber toda esa cola de corrupción y toda esa cola de malos antecedentes que hay alrededor de toda esta elección que se fue desde el año 2018. Sí. Esperamos que el Colombia reaccione, que el Congreso actúe en consecuencia y que realmente hacia el futuro, Andrea, es que hacia el futuro debe quedar un mensaje, que es lo del 2018. Es que hay que modificar la forma en que se elige al Contralor General de la Nación. Y esa es la discusión de fondo que dicen que es momento de cambiarla. Bueno, con la ley de 2018 se han establecido unos parámetros distintos, exconcejal, pero rápidamente, porque ya voy con el concejal Carrillo, que tiene una denuncia importante y muy grave sobre los nombramientos recientes en la Contraloría General y también siendo crítico del pacto histórico al que usted pertenece. Usted aquí nos ha dicho, yo soy del pacto histórico, pero también no le tembló la voz para hacer un señalamiento contra Roy Barreras de una posible influencia para que usted callara un poco su voz en esas denuncias contra Felipe Córdoba. Pero entonces le pregunto, ¿y qué hacer con esos cuestionamientos que también se le hacen a Carlos Hernán Rodríguez, de ser cercano a Juan Carlos Martínez Sinesterra, al exgobernador Abadía, o que sería un contralor de bolsillo de Gustavo Petro? Tenga la plena certeza, Andrea, tenga la plena certeza los que nos escuchan, que hemos actuado en consecuencia. Hemos colaborado arduamente alrededor con otras personas, alrededores, con gente, porque hay gente que le duele el destino y el curso de esta nación, y lo hemos puesto en conocimiento del señor, hoy senador de la República nuevamente, Gustavo Bolívar, de los amigos Alirio Uribe, de todos los que están, de Wilson Arias, en fin, de todas las personas que hemos logrado el pacto histórico, les hemos puesto no solamente el caso de la señora María Fernanda Rangel, del señor Rodríguez y de otros tantos que quedaron en esa lista sin tener los menores méritos y sin ser prenda de garantía para que Colombia corrija y para que verdaderamente tenga un organismo de control fiscal que esté a la altura de las necesidades y que nos baje de ese deshonroso puesto de ser una de las naciones más corrompidas del planeta Tierra. Eso lo tenemos que vencer porque queremos construir una nueva nación y por eso hemos colaborado. Yo he colaborado arduamente y aquí damos la cara, aquí hablamos, aquí respetamos el debido proceso, pero también hay que decir, hay ausencia de justicia, pero también al pacto histórico, a sus senadores y representantes, les hemos hecho saber que no estamos de acuerdo con la posición, que hay que buscar en esa lista una persona que brinde garantías y que realmente sea una persona de mostrar y que el curso de los 4 años brinde un papel brillante y que realmente la nación colombiana sepa que nuestras instituciones funcionan y que los impuestos están bien gastados porque a costoso que son los organismos de control. Pues muchas gracias, exconcejal de Pereira, Carlos Alfredo Cross White, por estas explicaciones y nos encantaría de verdad que Felipe Córdoba, el contralor saliente, nos diera un espacio y una entrevista para conocer qué tanto poder tenía este señor César Giraldo. Por lo menos las fotografías y todo el material que hemos mostrado sí lo muestran importante y determinante en su elección como contralor, pero después de todo lo que ha salido a la luz de estas investigaciones contra el señor Giraldo, ¿qué tiene que responder? Nosotros hacemos una pequeña pausa porque vamos también con una denuncia sobre los nombramientos que se dispararon en la Contraloría General en plena ley de garantías.